Vamos a empezar la clase. Voy a compartir, ¿ya? Bueno, ¿se ve? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bien, como verán ustedes, el tema que nos ocupa esta noche son las glomerulopatías, ¿no? Vamos a tener unas primeras diapositivas con alguna introducción y después, sobre todo, vamos a hablar de la patogenia y terminaremos hablando de las principales glomerulopatías, ¿ok? Como verán ustedes aquí en esta diapositiva, el glomérulo es diana de muchos procesos patológicos, entre los cuales están los trastornos inmunológicos, el depósito de materiales extraños y también eventualmente vasculopatías generalizadas, incluyendo aquí la diabetes y la hipertensión. Y estos agentes etiológicos, estos procesos, pueden alterar la función renal de manera transitoria o de manera permanente, ¿ya? Estos son los componentes del corpúsculo renal de Malpighi, o si quieren, de los glomérulos, ¿sí? Tenemos un componente epitelial, que está dibujado en verde. Tenemos aquí un polo urinario, un polo vascular. En el seno del corpúsculo renal tenemos un epitelio escamoso simple, que es el epitelio de la cápsula de Bowman, y una membrana basal que se continúa dejando por fuera el otro componente epitelial, que son los podocitos, ¿no? O epitelio visceral de la cápsula, perdón, del corpúsculo de Bowman. Por otra parte, tenemos en el otro lado de la membrana basal las células endoteliales, las células mesangiales y a la matriz mesangial, ¿no? Entonces, por fuera están el epitelio de la cápsula de Bowman, los podocitos, y aquí hay un espacio que es el espacio urinario de Bowman, que es donde se filtra el ultrafiltrado glomerular. Y por dentro decíamos que teníamos los capilares con sus células endoteliales, el mesangio, que es elemento de sostén, donde tienen células y matriz mesangial. Hay un mesangio intraglomerular y un mesangio extraglomerular. Y tenemos esta estructura dividida en dos áreas, una endocapilar y una exocapilar, ¿sí? Entonces, en la exocapilar, acuérdense, está el componente epitelial y en la endocapilar el componente mesangial y endotelial, ¿ok? Esta membrana basal se repliega por todas estas estructuras, separando el espacio endovascular con el espacio extravascular, y se continúa además por los conductos excretores, por los túbulos contorneados proximal y distal, ¿ya? Y por otra parte, también de alguna manera se continúa con el túbulo contorneado distal, o sea que es una membrana basal continua. Tiene importancia la membrana basal porque está formando parte de la barrera de filtración, que en la mayoría de las glomerulopatías, cuando se altera esta estructura, hay una alteración en la filtración glomerular y lo que condiciona un escape de proteínas, sobre todo de albúmina. Entonces, la mayoría de las glomerulopatías tienen algún grado de alteración en la barrera de filtración glomerular o en el mesangio. Vamos a ir viendo, esos dos componentes son los que más frecuentemente están afectados. Eso no quiere decir que los otros componentes epiteliales y no mesangiales no estén alterados, ¿no? Bueno, el glomérulo frente a una noxa posee un número limitado de respuestas. Esas respuestas pueden ser proliferación celular. ¿Qué células pueden estar proliferadas? Las células endoteliales, las células mesangiales. Puede haber también
las células epiteliales que estén proliferadas. Entonces, endoteliales, mesangiales o epiteliales, pero en relación a las epiteliales no estamos hablando de la proliferación de los podocitos, sino de la cápsula de Bowman, del epitelio plano simple de la cápsula de Bowman, ¿sí? Que cuando prolifera va a formar las famosas semilunas, pero vamos a ir hablando después. Entonces, la proliferación de células endoteliales va a provocar una oclusión de las luces capilares, a menudo con presencia de neutrófilos, reduce el flujo a través del glomérulo y se asocia, por tanto, a oliguria y frecuentemente a azoemia. Pero eventualmente la azoemia puede llegar a la uremia, como vamos a ver dentro de un ratito. Puede haber proliferación de células mesangiales. Esto es muy frecuente en las glomerulopatías, obviamente. Suele acompañarse de un aumento, además, de la matriz mesangial, que es la matriz que producen estas mismas células. Puede regresar resuelto el episodio agudo o acabar en esclerosis, sobre todo hialinización de todo o parte del penacho de capilares glomerulares, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. El engrosamiento de la membrana basal es otra respuesta frente a la agresión, ¿sí? Generalmente se debe a un depósito de sustancia normal, que pueden ser con mayor frecuencia en las glomerulopatías complejos inmunes o amiloide, o hay una síntesis de una nueva membrana basal insinuándose el citoplasma dentro de la membrana basal y la matriz mesangial, o una combinación de ellas, ¿sí? A veces también hay anticuerpos antimembrana basal glomerular que van a provocar, sin la formación de complejos inmunes, alteraciones en la permeabilidad de la membrana basal. Luego tenemos un evento que en general es importante, ¿no? Todos son importantes, pero este suele ser de mayor gravedad. La necrosis de la pared capilar, que es generalmente fibrinoide. ¿Sí? La mayoría de las paredes vasculares, cuando se necrosan, tienen este patrón de necrosis, fibrinoide. Entonces, ¿en qué casos hay necrosis de la pared capilar? Cuando hay una lesión aguda intensa, ¿sí? Como por ejemplo con una vasculitis necrotizante o en la hipertensión arterial periférica acelerada, ¿no? Sobre todo en hipertensión esencial, pero en la forma maligna de la hipertensión esencial. Y la formación de semilunas, que hemos dicho que es la proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman, ¿sí? Generalmente esto se produce porque hay un escape de sangre y fibrina al espacio urinario que predispone a la proliferación celular como respuesta a factores quimiotácticos y factores de proliferación celular. Termina esta proliferación, estas semilunas, resultado de la proliferación de células epiteliales de la cápsula de Bowman, comprimiendo al glomérulo y destruyendo no solo el glomérulo de esa nefrona, sino toda la nefrona, ¿sí? Por lo tanto, las semilunas en las glomerulopatías crecientes, ¿sí? El término creciente viene de semiluna, es un signo de mal pronóstico, ¿sí? Los principales mecanismos involucrados en la patogenia de las glomerulopatías tienen un trasfondo inmunológico y estos tres son los más frecuentes, ¿ya? Anticuerpos antimembrana basal glomerular, que por la vía del complemento activado recluta células inflamatorias y produce una lesión, sobre todo a nivel de la membrana basal, puesto que son anticuerpos antimembrana basal glomerular y que frecuentemente, además del glomérulo, de la membrana basal glomerular, puede comprometer la membrana basal alveolar y por lo tanto se manifiesta con hematemesis, ¿no? Perdón, con hemoptisis, como ocurre en el Gutt-Pasteur. Otro evento más frecuente que el primero, que les he dicho, es el depósito de complejos inmunes, ¿sí? Estos complejos inmunes pueden depositarse de manera, primero circulan y como complejos inmunos se depositan, o puede formar el complejo una vez que el antígeno se ha depositado en la membrana basal o en la vertiente endotelial, ¿no? Entonces, la formación del complejo inmune in situ, ¿sí? Uno es complejos inmunes circulantes que se depositan en este territorio,
o antígeno que se deposita y posteriormente se forma el complejo inmune in situ, ¿ya? En general, los anticuerpos antimembrana basal glomerular dan un patrón lineal en la inmunofluorescencia, y los depósitos de antígeno anticuerpo, o sea, de complejos inmunes, dan un carácter granular en la inmunofluorescencia. Y el otro mecanismo, además de otros procesos que vamos a ver al final, es el de los ANCA, ¿sí? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que también se unen al FC de los neutrófilos y los activan, ¿ya? Entonces, aquí hay una activación del complemento y reclutación de células inflamatorias, lo mismo aquí y prácticamente aquí también, ¿sí? Ahora, no necesariamente se ve en las glomerulopatías ese evento de exudación inflamatoria. Muchas veces no hay inflamación, ¿no? Pero ese es el mecanismo por el que se produce la glomerulopatía. Bueno, entonces, vamos a hablar de la fisiopatología de las glomerulopatías. El glomérulo se puede enfermar por acción de diversas noxas, ya dijimos, las que son capaces de gatillar una cascada de eventos que lo agreden, sobre todo el complemento y las células inflamatorias. Las enfermedades que afectan al glomérulo suelen ser enfermedades primarias, entonces hablamos de glomerulopatías primitivas, o secundarias, es decir, que comprometen al riñón en el curso de otra enfermedad, como por ejemplo ocurre en el lupus eritematoso sistémico. Entonces hablamos de glomerulopatías secundarias, ¿sí? Muchas de las glomerulopatías son primarias y otro tanto son secundarias. Entonces, frente a una noxa, seguimos con los patrones histológicos y la fisiopatología. Frente a una noxa, el glomérulo enferma con un determinado patrón histológico que se manifiesta clínicamente con alguno de los síndromes nefrológicos. Varios son los síndromes, el abanico de síndromes nefrológicos, ¿sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que en alguna oportunidad la misma noxa puede producir distinto patrón histológico, o sea, distinta glomerulopatía. Y un determinado patrón histológico puede dar más de un síndrome nefrológico. Por ejemplo, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, o una insuficiencia, una enfermedad renal crónica, o simplemente una proteinuria de rango no nefrótico, en fin, ¿no? Entonces, una misma noxa puede dar distintos patrones histológicos, distintos patrones glomerulopáticos, o un determinado patrón histológico dar más de un síndrome nefrológico. ¿Y cuáles son esos síndromes nefrológicos? Van desde un simple examen de orina alterado, sin una significación clínica muy evidente, hasta una enfermedad renal crónica que tiene rangos diferentes de gravedad, ¿no? Ya en la anterior clase hemos hablado del volumen de filtrado glomerular, determinando el grado de enfermedad renal crónica. Hay también el síndrome hipertensivo, el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal rápidamente progresiva y, por último, la enfermedad renal crónica, ¿sí? Todos estos cuadros pueden ser secundarios a patología tubular intersticial, pero también a nuestro cuadro que estamos estudiando hoy, a las glomerulopatías, ¿sí? Aunque en general se manifiestan más típicamente ya sea con un síndrome nefrítico o con un síndrome nefrótico, que puede quedarse ahí o puede evolucionar hasta la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, las enfermedades que producen respuesta inflamatoria glomerular, en términos generales, globales, van a debutar con un síndrome nefrítico, mientras que la agresión glomerular que altera la permeabilidad de la membrana glomerular, es lógico, claro, va a provocar salida de proteínas, albúminas sobre todo, y por lo tanto va a cursar con un síndrome nefrótico, ¿sí? En cambio, las enfermedades glomerulares isquémicas, que no dan un síndrome nefrítico ni un síndrome nefrótico, van a ir causando paulatinamente un daño de la permeabilidad capilar, pero con pérdida progresiva de la función renal, más que con un síndrome nefrótico. Claro que aquí puede haber proteinuria, pero no de rango nefrótico, ¿sí? Evolución clínica, agudas, rápidamente progresivas y crónicas. Las rápidamente progresivas las vamos a correlacionar casi siempre con las semilunas, las glomerulopatías que cursan con proliferación del epitelio de la cápsula de Bowman, formando estas semilunas o crescénticas, ¿no?
Las agudas suelen ser postestreptocócicas, postinfecciosas, aunque también pueden asociarse a algunas enfermedades virales, y las crónicas pueden ser varias, ¿no? El lupus eritematoso, las secundarias generalmente, aunque también pueden ser las primarias, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista del patrón histológico, las vamos a dividir un poco aleatoriamente, aunque con muy buena perspectiva clínico-patológica, en proliferativas y no proliferativas, ¿ya? Las proliferativas van a dar casi siempre un síndrome nefrítico, o bueno, por lo menos va a dominar en la clínica un síndrome nefrítico. Y las no proliferativas van a debutar con un síndrome nefrótico, ¿sí? O por lo menos con una proteinuria importante. Muy bien, entonces tenemos en este algoritmo unas cosas interesantes, las glomerulonefritis verdaderamente inflamatorias y las no inflamatorias, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver las que tienen aumento de la celularidad, tenemos, por ejemplo, cuando la hipercelularidad es intracapilar y el patrón de compromiso glomerular es difuso, entonces estamos pensando en una variedad de glomerulopatía, como por ejemplo la glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptocócica aguda, ¿no es? Y también este mismo patrón de proliferación de hipercelular intracapilar tenemos en una variedad de glomerulopatía que es la membranoproliferativa, que también se llama mesangio capilar, ¿sí? Cuando es intracapilar, pero es focal, no difusa, suele ser una glomerulonefritis secundaria a enfermedades de la colágena, artritis reumatoides, lupus eritematoso o a infecciones como la endocarditis, ¿ya? En el caso de que no haya una proliferación celular o esta proliferación celular sea mínima y el cuadro típicamente es nefrótico y aquí típicamente nefrítico, como ya hemos dicho, vamos a hablar de varios tipos de glomerulopatías, ¿sí? Cuando hay un mínimo cambio nefrótico o hablamos de una glomerulopatía membranosa con depósitos subepiteliales, ¿sí? Aquí la afectación es sobre todo a nivel del engrosamiento de la membrana basal y alteraciones en su permeabilidad. Cuando hay proliferación mesangial difusa y un poco de hipercelularidad del mesangio, vamos a hablar de la nefropatía asociada a la diabetes, por ejemplo, ¿no? O a otros síndromes, como, bueno, no me acuerdo. Y luego tenemos el compromiso de la esclerosis focal y segmentaria. Entonces tenemos la glomerulopatía focal o glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿ya? Hay una variedad de glomerulopatía focal, pero sin esclerosis, y segmentaria, pero sin esclerosis, que es la más frecuente, la IgA. Por IgA vamos a ver después. Bueno, clasificación de las glomerulopatías primitivas según su patrón histológico. Ahora vamos a ir entrando ya en materia. Estas son proliferativas en el rango histopatológico, con un aumento de la hipercelularidad celular. ¿Y cuáles células pueden estar determinando este aumento de la celularidad? Las células sanguíneas, como neutrófilos, macrófagos, o células propias del glomérulo, mesangiales, endoteliales o capsulares, como de la cápsula de Bowman, o también pueden haber otros hallazgos como necrosis y trombosis. La traducción funcional son diversos síndromes secundarios a la inflamación glomerular, desde la hematuria al síndrome nefrítico y a enfermedad rápidamente progresiva, ¿sí? En general, el síndrome nefrítico se asocia a la proliferación endotelial y mesangial y la rápidamente progresiva a la producción de células capsulares que puede o no cursar con necrosis también. Y las no proliferativas, sin aumento de la celularidad, puede tener unos glomérulos normales, o podemos ver un engrosamiento de la pared capilar, o podemos ver hialinización focal y segmentaria, como en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y también podemos encontrar este tipo de patrón en las glomerulopatías asociadas a depósitos de sustancias como amiloide, por ejemplo, ¿no? Y la traducción funcional es un aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración y, por lo tanto, proteinuria en grado variable desde leve hasta un síndrome nefrótico, ¿sí? Con más de 3.5 gramos por
día, por 24 horas, que se pierde. ¿Cuáles son las proliferativas y cuáles las no proliferativas en términos generales? La glomerulonefritis proliferativa difusa o postinfecciosa o postestreptocócica es el ejemplo típico de este tipo de proliferativas. Pero también están la proliferativa mesangial, ¿no? La glomerulonefritis membrano proliferativa y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es la crescéntica, ¿no? O con semilunas. Y las no proliferativas son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía membranosa. Típicamente en los niños, la principal causa de síndrome nefrótico, la enfermedad de cambios mínimos. Típicamente en el adulto, la enfermedad que más frecuentemente cursa con síndrome nefrótico, la nefropatía membranosa. Aunque esta variedad de glomerulosclerosis focal y segmentaria está aumentando su incidencia en Latinoamérica sobre todo, pero en todo el mundo en general, ¿no? Muy bien, y esta es la imagen que ustedes tienen que ver, reconocer. Vean, este es un glomérulo bastante normal, pero con esta coloración de PAS, de ácido periódico Schiff, vamos a ver que toda la membrana basal, toditas las membranas basales en esta área, están francamente engrosadas. Si las comparan con esta, por ejemplo, con estas que son delgaditas, ¿no? Aquí están sumamente engrosadas. ¿Ok? Esta es una glomerulopatía, por lo tanto, membranosa, por la afectación de la membrana. Aquí hay afectación de la membrana, incluso hay doble contorno, ¿no? Parecen rieles de tren, ¿sí? Rieles de tren, las membranas están engrosadas y separadas en dos. Esa imagen es típica. Además, hay una proliferación celular, sobre todo las células mesangiales son las que proliferan y dan este aspecto medio lobulado. En otras se puede ver mejor, pero se nota los lóbulos de los capilares glomerulares, del penacho de capilares glomerulares, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de su patogenia, el evento inicial puede ser inmunológico, generalmente, o no inmunológico, ¿ok? Y aquí tenemos los patrones inmunológicos y no inmunológicos. Y de esto va a versar la mayor parte de la clase, así que presten atención. Entonces, en el daño glomerular mediado inmunológicamente, vamos a describir estos tres mecanismos fundamentalmente. Anticuerpos antimembrana basal glomerular, complejos inmunes y glomerulopatías mediadas posiblemente por mecanismo inmunitario. Pero ni en la inmunofluorescencia ni en el microscopio electrónico podemos ver marcadores a estas glomerulopatías que tal vez tengan un mecanismo inmunitario, pero no se pueden demostrar, les llamamos pauci-inmunes. ¿Sí? Y luego tenemos los mecanismos no inmunológicos. Enfermedades glomerulares por un mecanismo no inmunológico debido a depósito de sustancias, isquemia crónica y daño de hiperfiltración, como ocurre, por ejemplo, cuando un solo riñón trabaja y está con aumento de trabajo, ¿no? Sobrecarga de trabajo. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Esta es una inmunofluorescencia directa con complejos inmunes, con una enfermedad glomerular con complejos inmunes, depósitos de complejos inmunes, y por lo tanto el aspecto es granular. Esta es un poco chiquita, ¿no? Pero tiene un patrón lineal, ¿ya? Este es, entonces, anticuerpos antimembrana basal glomerular y este es glomerulopatía por complejos inmunes. Aquí también tenemos depósitos de complejos inmunes, aquí tenemos depósitos de complejos inmunes y aquí tenemos una glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿sí? Vamos a hablar entonces de glomerulopatías mediadas por mecanismo inmunológico, por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que ya hemos dicho que en la inmunofluorescencia tienen un patrón lineal, ¿sí? Un patrón lineal. Van a disculpar, todavía tengo unas secuelas de la gripe. Inyectan el fluido purificado de riñones a pacientes con el síndrome Goodpaster, con un anticuerpo a monos, los que hacen que se produzca una glomerulonefritis multifulminante, hemorragias pulmonares y progresión a la insuficiencia renal. Esta es la enfermedad de Goodpaster, que es el ejemplo típico de glomerulopatía asociada a anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿sí? El anticuerpo antimembrana basal glomerular se fija a la membrana basal, activa el complemento y produce un proceso inflamatorio, ¿sí? Migración de leucocitos. En pacientes con enfermedad de Goodpaster se identificó un anticuerpo contra la membrana basal glomerular
Pero también pueden haber agresiones de este estilo y con este mismo mecanismo por el virus de la influenza, hidrocarburos, que expresan antígenos con posterior aparición de anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿ya? Y aquí tenemos la clásica glomerulopatía rápidamente progresiva en un síndrome de Goodpasture. Tenemos la semiluna que está colapsando bastante el glomérulo. Y aquí tenemos el depósito lineal de anticuerpos antimembrana basal glomerular con la inmunofluorescencia, ¿no? Bueno, el otro mecanismo, complejos inmunes. Este es el más frecuente. En la inmunofluorescencia, no se olviden, patrón granular. Esta es una enfermedad inducida por el depósito de formación in situ de complejos inmunes, pero también puede ser por complejos inmunes circulantes, ¿sí? Bueno, el glomérulo es muy susceptible a atrapar y formar complejos inmunes. ¿Por qué? Porque tiene un elevado flujo sanguíneo. El 20% del gasto cardíaco llega a los riñones, ¿sí? Además, los capilares son fenestrados, bastante permeables, y también tenemos un alto grado de filtración glomerular a ese nivel, por lo que pueden depositarse con relativa facilidad complejos inmunes, ¿no? O formarse complejos inmunes, dependiendo del mecanismo, ¿sí? Entonces, el daño renal y la clínica de las glomerulopatías por este mecanismo dependen del sitio de depósito o su formación, tipo de formación, el tamaño de los complejos inmunes y la carga eléctrica de los complejos inmunes, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos: glomerulopatías primitivas, desconocidos, los agentes etiológicos, ¿no? Pero la glomerulopatía es conocida. Las glomerulopatías ¿secundarias a qué? A microorganismos. ¿Qué agentes pueden actuar como antígenos contra los que se puedan formar anticuerpos y, por lo tanto, complejos inmunes? Los virus de la hepatitis B, C y el virus de la inmunodeficiencia humana son los más frecuentes virus, ¿ya? La malaria, el protozoo de la malaria. Las drogas, sales de oro y penicilamina, algunas neoplasias también pueden actuar producir proteínas que actúan como antígenos, como por ejemplo en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin y en algunos cánceres, sobre todo avanzados. El DNA nuestro propio DNA puede en situaciones raras volverse un antígeno contra el que se producen anticuerpos, ¿no? Y los riñones trasplantados pues pueden activar mecanismos para formar complejos inmunes, ¿no? En el patrón histológico tenemos varios ejemplos. Las glomerulonefritis proliferativas difusas o exudativas, postestreptocócicas, la proliferativa mesangial, la proliferativa mesangiocapilar, que ya les he dicho que es la membranoproliferativa, extramembranosas o membranosas simplemente, y la glomerulopatía crescéntica. Miren, esta crescéntica puede ser secundaria a este mecanismo también, no necesariamente solo a los anticuerpos antimembrana basal glomerular que hemos visto en rojo aquí, ¿no? ¿Ok? El patrón de inmunofluorescencia es granular y los depósitos que vamos a ver con el microscopio electrónico son densos, electrón densos. Pueden estar localizados en el mesangio, en el subendotelio o en el subepitelio, o a veces en los tres, como en el lupus eritematoso, ¿no? Entonces, esta es la imagen típica de una glomerulopatía proliferativa, difusa, exudativa, de la postestreptocócica. Esta es la glomerulonefritis mesangial, por IgA podría ser. Esta es la glomerulopatía membranoproliferativa que ya hemos visto, y este sería su esquema en un dibujo: los podocitos, la membrana basal, que no tiene mucha alteración, y bueno, que sí tiene depósitos, tanto en la vertiente subepitelial como en la vertiente subendotelial, pero la membrana, además, en la matriz mesangial y parte del citoplasma de las células mesangiales se han introducido entre la membrana basal, han dividido a la membrana basal en dos. Por eso es que la vemos como si fueran rieles de tren, ¿ya? Esta es una clásica membranosa y esta es una crescéntica, solo que aquí la semiluna no es muy semiluna, que se diga, pero está proliferando el epitelio parietal de la cápsula de Bowman. Aquí todavía se puede ver hendidura de filtración, ¿ven?
la luz. Aquí ya no se ve, ha crecido, aunque no es la semiluna clásica, pero ha crecido y está colapsando estos capilares que todavía están permeables. Pero conforme progresa, miren, ya colapsa de tal modo que las luces capilares prácticamente están desapareciendo. Y este glomérulo, con una semiluna tremenda, va a terminar por hialinizarse, ¿no? Colapsando todo el penacho de capilares glomerulares, va a terminar por hialinizarse, ¿sí? Seguimos con este mecanismo. Dependiendo del sitio, el patrón histológico. Cuando el depósito es subepitelial de estos complejos inmunes, tenemos las glomerulopatías membranosas o extramembranosas, como les decía, ¿no? Si los complejos inmunes del tamaño pequeño daño a las células epiteliales, pobre acceso a elementos circulantes, pobre respuesta inflamatoria y gran síndrome nefrótico y resolución o fibrosis lentamente progresa, ¿no? Entonces, cuando los depósitos son subepiteliales, los complejos inmunes suelen ser de tamaño pequeño y el daño a las células epiteliales es mínimo. Pobre el acceso a elementos circulantes, de elementos circulantes, ¿no? Y pobre respuesta inflamatoria, pero gran síndrome nefrótico. O sea, hay una gran alteración de la permeabilidad de la membrana. Y puede resolverse o evolucionar la glomerulopatía membranosa a lo largo de unos 10, a veces 20 años, a una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Esta es la imagen típica. Miren qué preciosidad. Ahí está en este aumento que en esta fotomicrografía, probablemente incluida en plástico, no en parafina, que se ve tanto detalle de los complejos inmunes que están depositados y están perforando prácticamente estas membranas basales, ¿no? Y aquí se ve la granularidad de estos complejos inmunes, ¿sí? Es como si tuviéramos arvejitas dentro de la membrana basal. Y en la microscopía electrónica podemos ver los depósitos electrondensos a lo largo de la membrana basal, un poquito en la subepitelial, ¿no? Muy bien. Cuando el depósito es subendotelial o mesangio capilar, o mesangial puro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como ocurre en la glomerulonefritis por IgA y en la membrana proliferativa, ¿no? Va a haber depósitos de complejos inmunes de gran tamaño, ¿sí? O sea, estas de gran tamaño suelen depositarse entonces por debajo del endotelio. Las de pequeño tamaño por debajo del epitelio, ¿no? El proceso con daño del endotelio y cercano a la circulación, se activa el complemento, la respuesta inflamatoria es relativamente importante y las características pueden ser síndrome nefrítico o nefrótico impuro, o sea, una mezcla de nefrítico y nefrótico. Hay fagocitosis y proliferación de fibroblastos y está facilitada la curación o cicatrización con fibrosis, porque hay mucha inflamación, ¿no? Esta es la proliferativa difusa. Aquí tenemos algunos complejos inmunes depositados en la vertiente subendotelial, ¿no? Aquí está un polimorfo nuclear dentro del vaso sanguíneo y aquí está la membrana basal que ha sido expandida por este depósito subendotelial. Aquí está el podocito y el depósito está por dentro de la membrana basal hacia el endotelio. Por eso hablamos de subendotelial, ¿no? Aquí tenemos también glomerulopatía mesangio segmentaria. Aquí tenemos los depósitos, complejos inmunes, y aquí los depósitos electrondensos, ¿no? Sobre todo en este caso en el mesangio. Mesangial o subendotelial debería decir aquí. Bueno, aquí tenemos también depósitos electrondensos, esta es la membranosa, típica. Patogenia de las glomerulopatías. Hay 4 mecanismos, decíamos, ¿no? Ya hemos visto el anticuerpos antimembrana basal glomerular, los complejos inmunes, y ahora vamos a hablar de las glomerulopatías mediadas posiblemente por mecanismo inmunitario, pero en la inmunofluorescencia y en el microscopio electrónico no podemos demostrar esos marcadores, ¿no? Y ya después vamos a ir a los no inmunológicos. Entonces, tenemos con estos enfermedad con injuria de las células del epitelio visceral. No hay inflamación glomerular. Aquí tenemos 2 tipos de glomerulopatías. La nefrosis lipoídica, que es la glomerulopatía de cambios mínimos,
y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que parecen ser parientes una de la otra. Podría la nefrosis lipoídica o de cambios mínimos evolucionar a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, porque en ambos hay fusión de los pedicelos de los podocitos, ¿no? También aquí está la glomerulonefritis crescéntica pausiinmune. En las tres variedades puede haber entonces glomerulonefritis pausiinmune, en las tres mecanismos de daño inmunológico de la membrana, perdón, del glomérulo, ¿vale? Aquí en este caso hay proliferación de la cápsula de Bowman, ¿no? Aquí tenemos algunas vasculitis, de ejemplo, la enfermedad de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss y la poliangitis microscópica. Aquí tenemos una imagen, la glomerulopatía de cambios mínimos, prácticamente en la microscopia óptica, los glomérulos son normales, lo mismo que en los túbulos, aunque en los túbulos podemos ver depósitos de lípidos que no se ven muy bien aquí. Por eso esta enfermedad también se llama nefrosis lipoídica, por el depósito a nivel de los túbulos de lípidos, ¿no? Y aquí tenemos la fusión de los pedicelos de los podocitos, ¿ok? No hay mucho daño. La glomerulosclerosis focal y segmentaria también es este mecanismo, ¿sí? Hay compromiso de parte del glomérulo y de parte del glomérulo, y áreas del penacho capilar están normales y otras áreas están comprometidas y con esclerosis, ¿no? Como dice este esquema. Y tenemos la rápidamente progresiva, bueno, esta se repite en las tres variedades, ¿no? Que puede estar asociada a la proliferación epitelial, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto los mecanismos. Vamos a ver que hemos dicho en los tres mecanismos, en los tres complejos anticuerpos antimembrana basal, complejos inmunes, citoquinas y ANCA positivos, van a desencadenar una activación del complemento, primero, ya sea por la vía clásica o por la vía alterna, una activación quimiotáctica para la llegada de los neutrófilos y de los macrófagos, que a su vez van a activarse, van a activar linfocitos T, que van a estimular a estos otros también a seguir activados, sobre todo a los macrófagos, para que produzcan citoquinas, formas activas de oxígeno, ¿no? Peróxido de hidrógeno y otras formas activas de oxígeno, y sustancias vasodilatadoras. Todo esto va a determinar una inflamación y alteraciones de la coagulación que pueden conducir a la curación o a la cicatrización, dependiendo de varios factores, ¿no? Entonces, la cascada del complemento es la que va a activar a través del complejo de ataque de membrana, que es el C566, C7, C8, C9, es el complejo de ataque de membrana, va a determinar la activación de los macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, etcétera, ¿no? Entonces, en la pausiinmune, en la glomerulonefritis pausiinmune, sobre todo asociada a las vasculitis, la causa es desconocida y hay una activación de linfocitos citotóxicos que agreden al glomérulo por sí mismos o a través de los linfocitos T con liberación de linfoquinas, reclutamiento celular, células inflamatorias, neutrófilos y macrófagos, agresión al glomérulo. Entonces, ya sea por este mecanismo o por este más elaborado, hay una agresión al glomérulo, ¿sí? Entonces, este es el ANCA y el daño glomerular. Los ANCA atacan antígenos que se expresan en la superficie de los neutrófilos y monocitos y se produce ruptura del sistema respiratorio. Entonces, se liberan radicales libres y gránulos citoplasmáticos de estas células inflamatorias que dañan las células endoteliales capilares del penacho de capilares glomerulares, iniciando un proceso inflamatorio que es amplificado por el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Seguimos con la patogenia de las glomerulopatías mediadas por mecanismo aparentemente no inmunológico, ¿sí? Entonces, tenemos por estos mecanismos depósito de sustancias, isquemia crónica y daño de hiperfiltración, ¿ok? Entonces, las enfermedades por depósito de sustancias extrañas al glomérulo, ¿cuáles son las principales? Amiloides, cadenas livianas y pesadas de inmunoglobulinas, ¿sí? Como en la mieloma múltiple o en la macroglobulinemia de Waldenström, etcétera, etcétera, o material glicosilado, ¿sí?
Entonces, el daño glomerular es iniciado por mecanismos hemodinámicos, por una hiperfiltración que producen estos y una glomerulonefritis focal y segmentaria secundaria. ¿Sí? En la isquemia también puede haber secundaria hipertensión arterial, alteraciones de una lesión del capilar glomerular. Aquí tenemos la imagen típica de la enfermedad de Kim-Steele-Wilson, que es la nefropatía diabética con glomerulosclerosis nodular multilobulada, ¿no? O aquí el depósito de amiloide y aquí la representación con el microscopio electrónico de amiloide depositado en este campo, ¿no? Bueno, glomerulopatía por mecanismo de hiperfiltración o isquemia, o isquemia, ¿sí? Secundaria a nefropatía de reflujo, como en las patologías obstructivas, y la nefrosclerosis asociada a hipertensión benigna o sobre todo maligna, ¿no? Con vasculitis, pero no con vasculitis de tipo Churg-Strauss, sino con alteraciones proliferativas en la pared de las arteriolas y de las arterias aferentes y eferentes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de producción? Ya en términos generales, saliéndonos del tema patogénico, el factor que agredió al glomérulo se llama factor de producción. ¿Y cuáles son los factores de progresión que favorecen la evolución de una glomerulopatía? Son otros factores diferentes a los que agredieron inicialmente al glomérulo, pero que continúan actuando independientemente de estos. Son alteraciones fundamentales de tipo hemodinámico. ¿Sí? Estos son hiperfiltración glomerular, hipertensión arterial, dieta hiperproteica, proteinuria, hiperlipidemia. O sea que además de ser una manifestación de un síndrome nefrótico, por ejemplo, la proteinuria puede agredir, puede favorecer la progresión de las glomerulopatías. Y lo mismo la hiperlipidemia, aunque con interrogación. Bueno, ahora sí, vamos a ver algunos aspectos más importantes de las principales glomerulopatías. Vamos a empezar con la glomerulonefritis proliferativa difusa, aguda. Este es post-estreptocócica, ya hemos dicho, ¿no? Varias veces. O postinfecciosa, porque no es el estreptococa beta hemolítico del grupo A del Lansfield el único que produce, aunque es el más frecuente, ¿no? Entonces, es producida por inmunocomplejos, generalmente tras una infección estreptocócica, sobre todo cepas nefritogénicas. El síndrome clínico que frecuentemente acompaña es síndrome nefrítico. El síndrome clínico, quería decir, el que acompaña es el síndrome nefrítico. Hay histológicamente una proliferación endotelial, mesangial y además reclutamiento de neutrófilos, o sea, es una proliferativa difusa y generalizada, ¿ya? La mayoría de los casos se recuperan, sobre todo en niños, pero una pequeña parte pueden progresar a una glomerulopatía rápidamente progresiva e incluso a insuficiencia renal, a enfermedad renal crónica o desarrollar lentamente una enfermedad renal crónica tras una aparente recuperación, ¿no? Esto es más frecuente que ocurra cuando la glomerulopatía postestreptocócica ocurre en jóvenes o en adultos, no tanto en niños, ¿sí? La membranosa, glomerulopatía membranosa, se observa sobre todo en adultos y es causa frecuente de síndrome nefrótico. Les decía, era la causa más frecuente, probablemente sigue siendo en algunos territorios, pero está siendo un poco competida con la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Se debe a la formación de inmunocomplejos en el glomérulo. Es una enfermedad mediada por inmunocomplejos, ¿sí? Histológicamente, la membrana basal está engrosada y es anormalmente permeable. Produce enfermedad renal crónica en el 50% de los casos, pero lentamente progresiva en general, ¿ya? Y el síndrome nefrótico, ya hemos dicho, ¿no? El 80-90% de estas glomerulopatías membranosas son de causa desconocida, pero el 10-20% secundarias a antígenos anormales circulantes, como ocurre en el lupus eritematoso sistémico, en el artritis reumatoide, en Sjögren, etc. La membranoproliferativa, la glomerulopatía membranoproliferativa, principalmente en adolescentes, puede producir hematuria, síndrome nefrótico o síndrome mixto, nefrítico-nefrótico, ¿sí?
Hay una proliferación mesangial y además engrosamiento de la membrana basal glomerular. El complemento sérico está bajo consumo de complemento, ¿sí? Hay dos tipos de glomerulopatías membranoproliferativas o mesangiocapilares. La idiopática de tipo 1 y la idiopática de tipo 2. El 90% son de tipo 1 y se caracterizan por depósito de complemento, generalmente con depósito añadido de inmunocomplejos, que puede ser idiopática o secundaria a enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, la de tipo 1, ¿no? La de tipo 2, activación primaria del complemento en los glomérulos sin inmunocomplejos, también conocida como enfermedad de depósitos densos. Las membranas basales se ven muy gruesas porque se insinúa el citoplasma incluso de las células mesangiales dentro de esta membrana. Esta última, sobre todo, puede progresar en enfermedad renal crónica a lo largo de muchos años, y una característica interesante a observar es que tiende a recidivar en los riñones trasplantados. Esta misma glomerulopatía membranoproliferativa puede reactivarse o puede representarse en riñones trasplantados. ¿Ya? Luego tenemos la glomerulonefritis proliferativa segmentaria y focal, enfermedad por IgA. No estoy diciendo glomerulosclerosis, por favor. Glomerulonefritis proliferativa segmentaria y focal, enfermedad por inmunoglobulina A, producida por varias enfermedades diferentes. Algunos segmentos de pocos glomérulos presentan proliferación celular, sobre todo mesangial, ¿no? Son necesarios el microscopio electrónico y la inmunohistoquímica para distinguirlas. Producen clínicamente hematuria y proteinuria persistente o síndrome nefrítico, más llamativo el nefrítico que el nefrótico. Cuando hay proteinuria suele ser de rango no nefrótico. Esta enfermedad mesangial de tipo A es el tipo primario más frecuente en la población general y produce insuficiencia renal progresiva a lo largo de muchos años. ¿Ya? Además de los tipos primarios, hay tipos secundarios e enfermedades sistémicas, como en la endocarditis infecciosa, otro tipo de procesos infecciosos, las vasculitis, las enfermedades de la colágena, la enfermedad de cambios mínimos. Hemos dicho, principal causa de síndrome nefrótico infantil, sobre todo menores de 6 años, nada anormal en el microscopio óptico. Con la microscopia electrónica podemos ver la fusión de los pedicelos de los podocitos, o sea, de las prolongaciones terciarias de los podocitos. Hay pérdida de las cargas polianiónicas y de ahí el aumento de la permeabilidad, ausencia de inmunocomplejos depósitos. No es una enfermedad en la que se pueda comprobar la presencia de estos inmunocomplejos ni anticuerpos antimembrana basal glomerular. Otra característica que ya les he mencionado, la acumulación de lípidos en el túbulo, en las células de los túbulos contorneados, ¿sí? Hay una espectacular respuesta a los esteroides en los niños, en los adultos un poco menos. Se ha propuesto como causa anticuerpos no fijadores de complemento frente a antígenos de la membrana celular del epitelio glomerular. Aquí está, este es una vista con el microscopio de barrido desde el espacio urinario de Bowman, y aquí vemos el podocito, su prolongación primaria, secundaria y terciaria, sus pedicelos, ahí están, ¿no? Entrecruzados, como interdigitados. Aquí se ve mejor, tal vez. Y aquí se ve el podocito, pero miren, ya no se ve sino un rudimento de las prolongaciones que se están fusionando o han perdido sus pedicelos, ¿no? Se pierden o se fusionan, y esto va a causar un aumento significativo de la permeabilidad glomerular. Luego tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es así como se ve, ¿no? Frecuente causa de proteinuria persistente y síndrome nefrótico, sobre todo en Latinoamérica. 10% en infancia, 20% en adultos. Se va a caracterizar por una hialinización focal de los glomérulos por aumento de la matriz mesangial. Hay depósitos de IgM y C3 granulares en la inmunofluorescencia. Es idiopática en niños, en adultos, secundaria a otras enfermedades, como puede ser secundaria al VIH, ¿no? Tiene mal pronóstico porque progresión indolente, lentamente hacia la enfermedad renal crónica por la hialinización de los glomérulos con pérdida de las
nefronas. Paulatina pérdida de las nefronas. Muy bien. Esa es nuestra clase de glomerulopatías, ¿ya? Está bien, doctor. Dejamos de presentar y nos despedimos, ¿no? Qué lástima que solo han entrado 12 individuos. Pero bueno, los que quieren aprender entran, ¿no ve? Ok, saludos a todos ustedes. Raiza, qué milagro has entrado, está bien, me gusta. Muy bien, muy bien. Hasta el próximo miércoles, que vamos a hablar de cáncer renal y probablemente patología tubulointersticial más, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, doctor. Muchas gracias. Chao, chao.